Sociedad Bíblica Colombiana los invita a escuchar su devocional El Mensaje de Dios para mí. Este devocional, que incorpora las diferentes versiones bíblicas de las Sociedades Bíblicas Unidas, lo encontrarán en nuestra página web, sociedadbiblicacolombiana.org, en el menú devocional, El Mensaje de Dios para mí, junto al plan de lectura diaria, o también en nuestra app, Tu Biblia App. Los invitamos a registrarse para que semanalmente lo reciban en su correo. El Mensaje de Dios para mí es una producción de la Sociedad Bíblica Colombiana. Sociedad Bíblica Colombiana les da la bienvenida a este evento. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. Nuevamente quiero darles la bienvenida a esta noche tan especial, a este webinar que hemos diseñado y preparado para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí conectados, por su disposición a acompañarnos en este tiempo tan especial. Vamos a tener una conferencia muy especial que hemos titulado Aprendiendo a estudiar la palabra de Dios. Y para eso tenemos a una persona muy especial que hace parte del grupo de biblistas y traductores de la Sociedad Bíblica Colombiana. Tenemos como conferencista esta noche al pastor Wenceslao Restrepo, quien es teólogo profesional, magíster en Biblia y Teología. Él nos va a estar acompañando en esta conferencia y les pedimos que por favor estén muy atentos porque al final van a tener un espacio para realizar sus preguntas, sus inquietudes, y vamos a tener también un espacio al final para hablar un poco acerca de nuestras Biblias de estudio. Los dejo en este momento con el pastor Wenceslao Restrepo. Nos vemos en un momento. Gracias y bienvenidos. Ok, como ustedes entenderán, bueno, hay aspectos técnicos que a veces nos toca atender, pero damos gracias a Dios que hemos podido solucionarlo. Y a las personas que están con sus cámaras activadas, yo quisiera pedirles un favor, que simplemente sin activar su micrófono, hagan con su cabeza una señal de sí, si me están escuchando bien. Andrea, gracias, te veo aquí, Andrea Galeano, gracias. Y Jessica Cruz dice que sí en el chat, están respondiendo todos que sí. Ok, muchas gracias. Entonces, aprender a estudiar la Biblia o la palabra de Dios de manera eficaz. Quiero comenzar esta temática, esta conferencia, acudiendo a las Escrituras, porque resulta fundamental nosotros basar y fundamentar esta conferencia que nos enseña la palabra de Dios. Así que quiero que ustedes miren por un momento el texto que vamos a utilizar como punto de partida, y es el de Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Voy a comenzar leyendo este pasaje bíblico desde la Reina Valera 1995. Ustedes lo pueden ver en pantalla y me van a seguir en este pasaje. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Dice la Escritura de la siguiente manera: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice el apóstol Pablo, y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Para todos los estimados participantes
Quiero comenzar haciendo una breve presentación de esta carta que estamos leyendo. Porque estamos abordando el texto de Romanos y desde el punto de vista de las cartas paulinas se considera a este es el primer escrito que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Quiero adelantarle un dato bien interesante a todos los participantes. Los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, es decir, de manera particular, las cartas de Pablo, nosotros las tenemos organizadas no en un orden cronológico de redacción, sino en un orden de extensión. Es decir, Romanos aparece de primero, ya que es el documento paulino que tiene más extensión, tiene más capítulos, y termina con Filemón porque es el que tiene menos. Entonces, desde este punto de vista, la epístola de Pablo a los romanos se considera como el escrito más importante que produjo el apóstol, ya que en él permite que nosotros podamos conocer el conocimiento que él tenía de la doctrina de la salvación. En este texto, el apóstol Pablo en el capítulo 10 va a testificar y va a decir lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Y miren lo que a continuación testifica de sus compatriotas. Va a decir: porque yo doy testimonio o soy testigo. Y a continuación menciona dos testimonios que puede emitir sobre sus compatriotas los israelitas. En el primer lugar dice: porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios. Como ustedes lo ven en pantalla, he subrayado la primera expresión que quiero destacar: tienen celo por Dios. Es decir, aquí el apóstol Pablo da un testimonio favorable de los israelitas, pero a continuación emite un testimonio que no es tan favorable para ellos, porque dice: pero no conforme al verdadero conocimiento. Entonces, dos expresiones claves el apóstol Pablo destaca en el testimonio que da de sus hermanos los israelitas. Son hombres y mujeres, son personas que tienen celo por Dios, pero desafortunadamente, va a decir él, por ignorar la justicia de Dios, no tienen un conocimiento pleno del propósito y el plan de Dios para la humanidad. En la Biblia Reina Valera contemporánea dice de la siguiente manera: hermanos, dice, lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Y en la Biblia Dios habla hoy, dice: en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. ¿Por qué razón comienzo esta conferencia abordando estos pasajes bíblicos en las diferentes versiones que les he mencionado? Por la siguiente razón, queridos hermanos: porque cuando uno analiza la doctrina cristiana, cuando uno analiza, uno puede identificar que hay unos pilares fundamentales para la espiritualidad cristiana. Y esos pilares al menos son dos a la luz del pasaje que les he mencionado. El primero es el celo y la devoción por Dios. Celo y la devoción por Dios. En griego, la expresión que aparece en este pasaje es la palabra celón.
Y en segundo lugar, el segundo pilar que caracteriza y soporta la espiritualidad cristiana es el conocimiento de Dios. Quiero decirles que estos dos pilares están estrechamente relacionados: el celo por un lugar y el conocimiento. ¿Qué significa la palabra celo? La palabra celo significa esa pasión, ese interés, esa devoción que podemos tener por Dios, el anhelo por buscarle y el anhelo por servirle. Pero en segundo lugar, la espiritualidad cristiana debe estar fundamentada en un conocimiento del Señor basado y cimentado en las Escrituras. En griego la palabra que allí aparece es la expresión epignosin. Entonces, dos pilares de la espiritualidad cristiana: el celo, la devoción por Dios y el conocimiento. ¿Saben ustedes que hay cristianos que pueden tener por un lado gran pasión, gran interés, gran devoción por Dios, pero de igual manera que pasó con los israelitas, pueden fallar y pueden errar en que no tienen un conocimiento fundamentado en las Escrituras del Señor? Porque dice el texto que hemos leído que el apóstol Pablo da un testimonio favorable de los israelitas, y ese testimonio es que tienen celo, tienen pasión, tienen devoción por Dios, pero de manera desfavorable va a decir que no tienen un conocimiento de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Así que estos dos elementos son importantes que los tengamos presentes: celo, devoción por Dios, y en segundo lugar, un conocimiento de Dios fundamentado en las Escrituras. Esa palabra que hemos visto que se menciona, celo, agradecemos por favor a las personas que apaguen su micrófono, por favor. Ok, gracias. Esa palabra que nosotros vemos como celo o devoción, esa expresión la encontramos también en Hechos capítulo 22, versículos del 1 al 5. En esta ocasión el apóstol Pablo se encuentra en Jerusalén y está dando testimonio de su conversión. Y hablando ante sus hermanos los compatriotas judíos, él va a decir lo siguiente: al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Pero también tenía un pero, y el pero es que perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. Hermanos, y todos los participantes de esta conferencia, quiero decirles lo siguiente: estos dos pilares que les he compartido, el celo, la devoción por Dios y el conocimiento de Él fundamentado en las Escrituras, deben caracterizar al cristiano de todos los tiempos. Estos dos pilares están estrechamente relacionados. Si nosotros fallamos en uno de esos dos pilares, nuestra espiritualidad se va a ver menguada, nuestra espiritualidad se va a ver desequilibrada. De tal manera que quiero utilizar estos dos pilares como ejes
como derroteros para abordar dos grandes puntos con ustedes. El primero es el siguiente: ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los cristianos para estudiar la palabra de Dios de manera eficaz? ¿Cuáles son esos desafíos que enfrentan los cristianos? Quiero decirles en primer lugar un desafío importante que enfrentan los creyentes. Y este desafío primero yo lo he tomado como punto de partida basado en un libro de R.C. Sproul. Es un libro que hace muchos años vi, hace mucho tiempo pude hojearlo, pero he podido identificar un título que él menciona en este libro y lo tomo como punto de partida para abordar esta conferencia. Y es el problema de la motivación. Sproul va a mencionar en este libro que muchos cristianos a la hora de estudiar las Escrituras se enfrentan con el reto y el desafío de la motivación. Hay factores que a los cristianos les obstruyen, obstaculizan para que puedan estudiar la palabra de Dios de manera eficaz, y ese primer desafío es la motivación. Les voy a decir por qué. La palabra motivación nosotros la podemos desmantelar en dos grandes expresiones. La primera es la expresión motivo y la segunda es acción. ¿Qué es motivación? Es el motivo o el propósito que tenemos para accionar algo. Es la razón que nosotros tenemos para accionar algo. Entonces, aquí cabe hacernos una pregunta. ¿Cuál es el motivo que usted y yo tenemos para acercarnos a las Escrituras y estudiarlas? ¿Cuál es el motivo? Hágase esa pregunta por un momento. ¿Por qué razón usted decide abrir la Biblia cada día para leerla o estudiarla? ¿Será que los cristianos en el día de hoy tienen celo por Dios a tal punto que tengan un interés por acercarse a la Biblia para conocerle? Miren, les voy a decir lo siguiente. Las Escrituras nos fueron dadas no simplemente para que tengamos una información sobre Dios, sino que las Escrituras nos fueron dadas para que nosotros podamos conocer a aquel de quien testifican todos estos escritos que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, hagámonos esta pregunta: ¿será que los cristianos, será que los líderes, será que los ministros en el día de hoy tenemos pasión, tenemos motivación para acceder a la palabra de Dios? Nosotros no podemos estudiar la Biblia de manera eficaz si nosotros no tenemos motivación, porque la motivación es el propósito, el motivo que nos lleva a la acción. El ser humano, todo lo que emprende en la acción es porque está precedido por una motivación. Así que este es el primer pilar fundamental. Yo creo que como cristianos hemos perdido ese fuego, hemos perdido esa pasión, hemos perdido ese celo por Dios, y eso es lo que ha llevado a que descuidemos acceder a las Escrituras. Miren lo que dice el texto bíblico en el Salmo 19, en los versículos del 7 al 11. Pero quiero destacar de manera especial lo que ustedes ven subrayado en un cuadro en el versículo 10. Porque el salmista va a decir en este pasaje lo siguiente. El Salmo de David va a decir en el versículo 10: deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, la que destila el panal. Entonces el salmista está expresando en este escrito
el interés, el hambre, la sed que tiene por el Señor. Y de tal manera que va a decir, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo, los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón, el precepto del Señor es puro, alumbran los ojos. Pregunta, ¿será que podemos decir como el salmista que su ley para nosotros es tan deseable como la miel? ¿Será que podemos decir como el salmista que la palabra de Dios para nosotros es tan deseable como el oro y como el oro refinado? El salmista David está expresando en este escrito que sobre todas las cosas que nosotros estimamos como valiosas, la palabra de Dios para él es de aún mayor estima. Entonces hagámonos la pregunta, ¿qué es de gran estima para nosotros? ¿Qué es de gran estima? ¿El deporte? ¿El estar conectado en las redes sociales? ¿Qué es de gran estima? ¿El ver la televisión? Porque aquello que para nosotros es de gran estima, de gran valor, es aquello a lo que le dedicamos gran tiempo y gran importancia. Así que menciono en primer lugar el elemento de la motivación para decirles lo siguiente: nosotros no podemos ser estudiantes eficaces de la palabra de Dios si en nuestros corazones no hay pasión por Él. Si nuestro corazón no anhela las escrituras más que el oro y más que la miel, no podemos ser estudiantes eficaces de las escrituras si nuestros corazones no están apasionados por acercarnos cada vez más y conocer lo que nos quiere decir el Señor a través de las escrituras. Miren lo que dice el texto de 2 de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3. Y yo quiero que usted lo mire con detenimiento ahí en su pantalla, porque el apóstol Pedro va a decir en esta primera carta lo siguiente: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. ¿Cómo es un niño cuando tiene hambre y anhela el pecho de su madre? ¿Cómo se comporta? Ese niño no deja de llorar, no deja de gritar, no deja de clamar hasta que efectivamente la madre decida acercar a ese bebé a su pecho. Pues bien, dice la Escritura que nosotros tenemos que desear su palabra, la palabra del Señor, así como un niño recién nacido, porque al desear la palabra, nosotros podemos crecer en los caminos del Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos al siervo David que dice que desea la palabra más que el oro y la miel. Y en el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pedro diciendo que hay que desear la palabra como un niño desea la leche espiritual no adulterada. Nosotros, queridos hermanos, nosotros no podemos estudiar la palabra de Dios de manera eficaz si nosotros no tenemos pasión y deseo en nuestro corazón por estudiarla. ¿Y el objetivo cuál es? No es estudiarla simplemente por adquirir información, sino el objetivo es poder conocer al Señor. Miren, a lo largo de la historia del cristianismo se han levantado hombres y mujeres, se han levantado personas que Dios ha utilizado para
generar gran bendición en la iglesia del Señor. Uno de esos personajes fueron los reformadores que se levantaron en la Europa del siglo XVI. ¿Saben qué decían hombres como Martín Lutero, como Zwinglio, como Juan Calvino y otros? Que la iglesia necesita volver a las Escrituras. Ellos acuñaron una expresión que se volvió un lema para la Reforma Protestante, y es la expresión volver a las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque la iglesia del Señor ha logrado levantarse, ha logrado avivarse, ha logrado cumplir su misión de ser sal y luz en el mundo cuando con hambre y sed acude a la palabra del Señor. En siglos más adelante, siglos XVII, XVIII, XIX, siglo XX, se levantaron personajes que fueron conocidos como los grandes avivadores. ¿Y saben ustedes cómo fue la vida de estos personajes? Hombres y mujeres que leyeron la Biblia alrededor de 100 veces, de 200 veces, imagínense eso, y por esa razón fueron usados grandemente por el Señor. Miren lo que llegó a decir un líder de la iglesia entre los siglos IV y V después de Cristo. Ese líder se llamó San Jerónimo de Estridón y fue conocido como una persona encargada de traducir la Biblia al latín. San Jerónimo de Estridón llegó a decir lo siguiente: quien no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. Imagínense ese dicho: quien no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. La pregunta es: ¿cuán apasionados estamos de conocer a Jesucristo? Esa pasión se va a demostrar dependiendo de la pasión que tengamos por conocer a las Escrituras. Si conocemos poco las Escrituras, ¿cómo va a ser el conocimiento que tenemos de Cristo? ¿Cómo creen ustedes? Escríbanme allí por su chat. Si tenemos poco conocimiento de las Escrituras, ¿cómo es el conocimiento que tenemos de Cristo? Y si conocemos poco las Escrituras, Jessica dice poco. Sofía dice muy incierto, poco o nada, ninguno. Ok, miren, otra pregunta. Si no conocemos las Escrituras, ¿cuánta pasión tenemos por conocer a aquel de quien testifican las Escrituras? Poca. Miren, cuando una persona tiene gran pasión por un deporte, esa persona no se pierde el partido de fútbol de su equipo favorito. Cuando una persona tiene gran interés por ver un programa de televisión, va corriendo a su casa para llegar justo a la hora precisa para ver ese programa que transmiten a determinada hora. Nuestra pasión por estudiar la palabra se evidencia en el tiempo que invertimos para estudiarla. Por esa razón yo quiero comenzar hablándoles a ustedes en primer lugar de este elemento. No podemos aprender a estudiar las Escrituras de manera eficaz si en primer lugar nuestros corazones no arden de ese interés, de ese amor, de esa pasión por conocer a aquel de quien testifican las Escrituras. Pero quiero pasar en segundo lugar a un consejo muy práctico, a un segundo desafío que nosotros tenemos para poder estudiar la palabra de Dios de manera eficaz. Y es que muchas personas dicen:
Bueno, yo tengo un celo por Dios, de verdad yo tengo el interés por conocer a mi Señor Jesucristo. Pero ¿cómo estudio la palabra de Dios? ¿Cómo le hago para conocerla? Pues bien, permítame ahora y les voy a compartir unos consejos prácticos muy importantes que les va a ayudar a todos ustedes a este objetivo de aprender a estudiar la palabra del Señor de manera eficaz. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, el objetivo es que nosotros podamos extraer, identificar el sentido, el mensaje que la palabra del Señor nos quiere transmitir. Y para ello yo quiero presentarles a ustedes tres consejos prácticos pero sumamente importantes para que podamos cumplir el objetivo de estudiar las Escrituras de manera eficaz. ¿Lo están viendo en pantalla? En primer lugar, nosotros cuando acercamos nuestra vida a la palabra del Señor, necesitamos identificar qué dice el texto en primer lugar. Así que tome nota, usted que está allí viéndome en este webinar. ¿Qué dice el texto? En segundo lugar, ¿cómo lo dice el texto? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que quiere decir el texto? Les pedimos el favor cordial a los participantes que apaguen sus micrófonos. De esta manera no se va a escuchar voces de fondo o ruidos de fondo y todos los participantes me van a escuchar sin perturbación o distracción. Entonces, tres preguntas fundamentales y muy prácticas usted debe hacer a la hora de acceder a la palabra para conocer lo que ella nos enseña. El primero es ¿qué dice el texto? Es decir, esta primera pregunta nos remite a observar su contenido. Esta primera pregunta nos remite a leer el texto. Y no solamente leerlo, sino que muchas veces es necesario leer el texto para poder comprenderlo. Y en ese sentido, los consejos prácticos que les quiero dar a ustedes para que podamos ser estudiantes eficaces de la palabra de Dios son los siguientes. Necesitamos leer el texto bíblico varias veces. Necesitamos leer el pasaje bíblico en su contexto literario. ¿Qué significa esto? Miren, cuando uno está leyendo un texto de la Biblia, uno necesita identificar una unidad completa de pensamiento. ¿Dónde comienza a narrarse este milagro de Jesús y dónde termina? ¿Dónde comienza a relatarse esta parábola y dónde termina? Identificar una unidad completa de pensamiento para así poder entender bien lo que nos quiere decir. ¿Qué otro consejo les puedo dar? Necesitamos comparar la Biblia que nosotros leemos con otras versiones bíblicas. Miren, en el mercado existen muchas versiones y muchas traducciones de la Biblia en español. Todas cumplen una función importante, todas resultan necesarias, porque al comparar las versiones bíblicas, a veces nosotros podemos entender un versículo mejor en determinada Biblia en relación a aquella que habitualmente utilizamos. Entonces necesitamos leer el texto bíblico varias veces, necesitamos leerlo en su contexto, necesitamos compararlo con relatos paralelos si lo tiene, y necesitamos, queridos hermanos y hermanas, aprender a leer el texto con cuidado,
y de manera comprensiva. ¿Qué significa esto? Que si nosotros apartamos un tiempo para leer las Escrituras, no debe haber lugar para el afán, no debe haber lugar para la prisa. No existe tal cosa decir, Señor, me voy a sentar a leer la Biblia y solamente tengo 5 minutos para leerla, porque tengo tanto afán que tengo que ocuparme en tal cosa. Miren, cuando Jesucristo ejercía su ministerio, dice la Escritura que a él se le acercaba mucha gente y lo buscaba para que el Señor lo bendijera con algún milagro. Pero el Señor, reconociendo la necesidad que tenía de apartarse a solas con su Padre Celestial, dice la Escritura que Él mismo propiciaba el apartarse a un lugar solitario para cumplir ese objetivo. De igual manera nosotros, de manera intencional, tenemos que apartar un tiempo para estudiar las Escrituras. Si no comenzamos con esta premisa básica de apartar un tiempo para leerla, pues no vamos a poder ser estudiantes eficaces de la palabra de Dios. Debemos comenzar con lo más sencillo y luego proceder hacia lo más complejo. Esta imagen que ustedes ven en pantalla es una representación de un líder del cristianismo que Dios usó en el siglo XIX. Se llamó Jorge Müller y llegó a ser conocido dentro de las historias de los grandes avivamientos como el apóstol de la fe. Fue un hombre que tenía una fe muy grande en el Señor, un predicador con una fe enorme en el Señor. Este hombre llamado Jorge Müller se llega a testificar de él y se llega a decir que leía la Biblia y meditaba en las Escrituras de manera frecuente. Y él mismo va a testificar que leyó las Escrituras alrededor de 200 veces. Imagínense esto, un hombre que leyó la Biblia alrededor de 200 veces. Ahora podemos entender por qué este hombre llegó a ser catalogado como un hombre de fe. Porque la misma Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas veces queremos ser hombres y mujeres de gran fe. Muchas veces queremos ser hombres y mujeres que cuando viene un gran reto, un gran problema, tengamos a decir, voy a vencer y voy a atravesar este desafío de manera victoriosa. Pero lo que muchas veces no estamos dispuestos es alimentarnos de la palabra de Dios de tal manera para que la fe sea tan grande en nuestros corazones. Jorge Müller va a testificar y va a decir que cuando él se dedicó a leer la Biblia y a meditar en ella, es decir, leerla con detenimiento, encontró que su alma empezó a crecer en el Señor y empezó a sentir una gran fortaleza espiritual. Va a decir él que con este ejercicio de lectura y meditación aprendió en pocas horas lo que muchas veces intentó aprender y no pudo. Pregunta, hagámonos una pregunta sinceramente. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a leer la palabra del Señor? A lo largo de la vida cristiana, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia? Hágase esa pregunta. ¿Cuántas veces? Porque ser estudioso de las Escrituras implica comenzar a ser un lector habitual de la palabra de Dios. Nosotros como Sociedad Bíblica Colombiana ofrecemos para nuestro público diferentes versiones de la Biblia. Ustedes lo están viendo en pantalla.
Tenemos la Biblia Reina Valera 1960, tenemos la Biblia Reina Valera contemporánea, tenemos la Biblia Reina Valera 1995, que es una Biblia de estudio. También tenemos la Biblia traducción en lenguaje actual y la Biblia Dios habla hoy. Tenemos estas diferentes versiones bíblicas en español porque hemos entendido que en la medida que ofrecemos la palabra del Señor en un lenguaje más sencillo, vamos a tener la oportunidad de que mayor número de personas puedan comprender la lectura de la palabra del Señor. Les voy a poner un ejemplo. En Romanos capítulo 12, versículo 20, hay un texto que dice en la Reina Valera, que es el texto habitualmente que nosotros tenemos. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Muchas veces como lectores de la Biblia leemos casos así, donde nos encontramos con estas expresiones idiomáticas como ascuas de fuego y nos quedamos sin comprensión del pasaje, porque para nosotros esa expresión no es algo típico, no es algo habitual que utilizamos en nuestra cultura. Así que nos quedamos con un gran interrogante en decir, ¿qué significa cuando el autor bíblico dijo ascuas de fuego? Pero cuando leemos expresiones de este texto bíblico en otras versiones bíblicas, recibimos el beneficio de poder comprender lo que el autor quiso decir. Miren lo que dice la Reina Valera 1995 y la Reina Valera contemporánea. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. Entonces, ¿qué función cumplió la Biblia Reina Valera 1995? O la Reina Valera contemporánea que dice, haremos que éste se avergüence de su conducta. Ayudar al lector bíblico a comprender mejor la lectura de la palabra de Dios. Así que, queridos participantes de este webinar, quiero decirles lo siguiente. Muchas veces cristianos se sienten con preguntas al decir, ¿por qué existen diferentes versiones bíblicas en el mercado? ¿Por qué entidades como la Sociedad Bíblica Colombiana ofrecen para nuestro público diferentes versiones en español de la Biblia? Y la razón es la siguiente: para ayudar a nuestro público cristiano a comprender mejor la palabra de Dios. Imagínense ustedes por un momento si nosotros le entregamos a un niño o a un adolescente la Biblia Reina Valera, la 60, la que habitualmente utilizamos, y le decimos a nuestro hijo y a nuestra hija, mira, lee la Biblia en la Reina Valera. Si para nosotros a veces nos resulta complejo encontrarnos con pasajes en la Reina Valera, imagínense si le entregamos esta Biblia a un joven o a un niño. Pero tenemos versiones como la traducción lenguaje actual, que tiene un lenguaje tan sencillo, tan práctico, que pretendemos con ello ayudar que nuestros jóvenes, que nuestros niños, que personas que desean tener la palabra de Dios con un lenguaje muy práctico puedan leer y comprender mejor la palabra del Señor. Entonces, en primer lugar, para estudiar de manera eficaz las Escrituras, necesitamos leerla, comenzar por el punto de partida básico. En segundo lugar, nosotros necesitamos
identificar cómo expresa el texto bíblico su información. Y eso significa aprender a identificar la estructura del pasaje, identificar cómo está organizada la información. Y les doy los siguientes consejos. Identifique las divisiones naturales del texto, es decir, dónde encontramos los signos de puntuación, las palabras claves del pasaje. Muchas veces las palabras claves son palabras que se repiten en el texto bíblico. Conectores gramaticales, como también, por tanto, y, en fin. Y de esta manera, con estas pistas, nosotros podemos identificar la estructura básica del pasaje bíblico que estamos leyendo. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Para nosotros poder darnos a entender con la comunicación oral y con la comunicación escrita, necesitamos estructurar bien el pensamiento, necesitamos organizar bien el pensamiento. Y eso es lo que nos ayuda a ser eficaces en la comunicación. Imagínense que yo empiece a decir palabras de manera caótica, sin estructura, sin una organización, pues para ustedes, aunque yo esté hablando, esas palabras no van a tener sentido. Pero las escrituras tienen planteada su información con una estructura de pensamiento que cuando nosotros la identificamos podemos comprender mejor lo que el texto quiere decir. Miren a continuación la imagen que les estoy compartiendo. Eso que ustedes ven en pantalla son algunas de las maneras en que el contenido bíblico puede estar estructurado de manera lógica. Es decir, las relaciones que tienen las palabras o los pasajes bíblicos pueden estar estructurados de la siguiente manera: por medio de la estructura de causa y efecto. Por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice la escritura: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces este es un versículo bíblico que está organizado de una manera de acuerdo a la estructura de causa y efecto. Es decir, nosotros como consecuencia o como efecto amamos a Dios porque en primer lugar Dios nos ha amado a nosotros. Hay una segunda estructura que podríamos llamar de condición. En el texto de segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, un pasaje muy conocido dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quién no desea que el Señor desde los cielos escuche sus oraciones? ¿Quién no desea que el Señor perdone sus pecados? Pero este versículo está diciendo que todos estos beneficios solamente se obtienen cuando cumplimos la condición de si nos humillamos. Entonces, de condición. De comparación, Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Dice la escritura: mayor es el que está en nosotros que es el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Entonces está estableciendo una comparación entre el espíritu que opera en el mundo, en los hijos de desobediencia, y el Señor creador de todo el universo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De contraste, lo vemos en el Sermón del Monte. Jesús dice: ustedes oyeron que les fue dicho,
pero yo les digo. Entonces establece una comparación. Estos son uno de los ejemplos que yo podría presentar de cómo se puede organizar de manera lógica, el texto bíblico que estamos leyendo. Y les voy a poner un ejemplo. En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, nosotros vemos que se menciona este famoso pasaje donde Jesús dice: cualquiera que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato. Y cualquiera que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Entonces, cuando yo leo este pasaje, yo puedo identificar palabras que se repiten y puedo identificar también la estructura. Y la estructura que tiene este pasaje es de contraste, porque el texto bíblico está contrastando lo que es un hombre prudente de un hombre insensato. En los versículos 24 y 25 se habla sobre el hombre prudente, y en los versículos 26 y 27 se habla del hombre insensato. Y miren la palabra que se repite, porque esta palabra es la que va a determinar la estructura del texto bíblico. Cualquiera, dice en el versículo 24, pero en el 26 vuelve a repetir la expresión y decir, pero cualquiera. Entonces, la estructura de este texto bíblico es de contraste. ¿Por qué razón? Porque miren lo que está contrastando el texto bíblico. Miren lo que está contrastando el texto bíblico. Está contrastando las características que tiene el hombre prudente y las características que tiene el hombre insensato. ¿Quién es el hombre prudente? El que oye. Pero vemos también que un hombre insensato puede oír la palabra de Dios. Pero ¿qué diferencia al hombre prudente del hombre insensato? Que el prudente lo que escucha lo pone en práctica, pero el insensato lo que escucha no lo hace. Entonces ven en negrita cuáles son los elementos que diferencian al prudente del insensato. El prudente hace o pone en práctica la palabra del Señor, el insensato no lo hace. Y como consecuencia, el hombre prudente edifica su vida sobre la roca y el insensato edifica su vida sobre la arena. ¿Y qué sucede como consecuencia entre el uno y el otro? Mire, el texto bíblico va a decir que tanto para el prudente como para el insensato van a venir tormentas, van a azotar vientos, van a venir dificultades, pero como resultado, la casa o la vida del prudente va a permanecer y la del insensato va a ser derribada. ¿Qué están viendo ustedes en pantalla? Están viendo la identificación que he hecho de la estructura del pasaje bíblico de Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 27. Y en este texto, al yo identificar la estructura, yo puedo comprender mejor lo que me enseña la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes me anoten por favor en el chat. ¿Cuál es el primer consejo y el segundo consejo que les he dado para estudiar la palabra de Dios de manera eficaz? Porque ya vamos a pasar al tercero, pero yo les mencioné un primero y el segundo. Quiero que por un minuto me escriban en el chat cuál es el primero y el segundo
que hemos mencionado. Muy bien, Claudia dice, ¿qué dice el texto? Ángela Sánchez dice, leer el texto. Leer, Eva Montaño, leer e identificar, muy bien. Es decir, estamos comenzando de lo sencillo y gradualmente vamos avanzando hacia lo más complejo. Necesitamos leer el texto para descubrir qué dice. Patricia García, ¿qué dice el texto? Muy bien. Manuel Gómez, segundo, ¿cómo lo dice el texto? Muy bien, ¿cómo lo dice? Y cómo lo dice tiene que ver con identificar la estructura. Vamos al tercero, porque el tercero representa el remate, el tercero representa el broche de oro y con el que vamos a terminar estos consejos prácticos. Nosotros necesitamos identificar la idea del pasaje. Y miren, les voy a decir lo siguiente. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros tenemos que reconocer el siguiente aspecto que les voy a mencionar. La Biblia menciona muchos elementos culturales, geográficos, históricos, lingüísticos, que para nosotros son desconocidos. Ya les puse un ejemplo en el texto de Romanos capítulo 12, versículo 20, que el apóstol Pablo dice, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Para un lector común se preguntará, ¿qué significa la palabra ascuas de fuego? ¿Qué significa esa expresión? Entonces, necesitamos reconocer que al estar en el siglo XXI y al hecho de que la Biblia se escribió en siglos anteriores, necesitamos reconocer que tenemos unos desconocimientos muy grandes de aspectos históricos, de aspectos geográficos, de aspectos culturales, de aspectos lingüísticos, y eso nos lleva a una necesidad. Escúchelo bien, y quiero ser muy enfático para todos los participantes de este webinar. Necesitamos reconocer la necesidad de contar con ayudas o recursos auxiliares que nos ayuden a comprender mejor la palabra de Dios. Yo aquí tengo en mi mano una Biblia y es la Biblia de estudio Reina Valera 1995. En esta Biblia tengo notas de pie de página, tengo concordancia, tengo datos históricos, aclaraciones culturales, definiciones de palabras, en fin, cosas y elementos que me ayudan a comprender el pasaje bíblico que estoy leyendo. Porque entre el texto bíblico y nosotros existen unos abismos, como ya les mencioné, que necesitamos superar. Por ejemplo, existen los abismos o las distancias que están viendo en pantalla. Lingüístico, geográfico, cultural, histórico. Todas estas brechas o distancias hay en el texto bíblico y nosotros. Imagínense por un momento las características o las conductas o los criterios culturales que tenían los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Tantos siglos que han pasado. Yo les pido el favor a los participantes que coloquen silencio en sus micrófonos, por favor. Por favor. Por favor, les pido encarecidamente a los participantes, coloquen, por respeto a todos, silencio en sus micrófonos. Ok. Teniendo en cuenta este tercer punto,
Teniendo en cuenta este tercer punto, es decir, la necesidad de aclarar muchas cosas que desconocemos de la Biblia, es lo que ha llevado a que entidades como la Sociedad Bíblica Colombiana y las Sociedades Bíblicas Unidas ofrezcan para el público cristiano herramientas de ayuda que reciben el nombre de Biblias de estudio. Ustedes están viendo en pantalla una Biblia que es sumamente importante, una de las Biblias más importantes en el mercado o en el público, que se llama la Biblia Reina Valera 1995, edición de estudio. Yo diría que es una de las más importantes, o si no la Biblia más importante que hay, porque las notas, las herramientas de ayuda que tiene son tan esclarecedoras que definitivamente vale la pena tenerlas en nuestras casas. Es una Biblia que tiene introducción para comprender cada libro, notas a pie de página que nos ayuda a comprender versículos bíblicos, concordancia temática, mapas, en fin, diferentes herramientas de ayuda que le va a ser de gran bendición para ustedes. Recuerden los 3 pasos que les mencioné. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos identificar la estructura del pasaje y necesitamos consultar herramientas de ayuda para así poder comprender aquellas cosas que para nosotros son desconocidas de la Biblia. Tenemos para ustedes también una Biblia que recibe el nombre de la Biblia de la Reconciliación, llamados a la reconciliación. Es una Biblia de estudio que aborda esta temática desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y que tiene introducciones en cada libro, tiene notas de pie de página referentes al tema de la paz, de la reconciliación, tiene descripción de personajes claves de la Biblia y tiene una herramienta muy importante para ustedes, una serie de talleres tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que las pueden utilizar para el estudio personal o para dirigir estudios bíblicos de manera grupal. Así que muy recomendada para ustedes. Allí ven en pantalla unas características y también una Biblia que titula con el nombre de Biblia Promesas. Es una Biblia que recoge las promesas bíblicas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y se encarga de categorizarlas y seleccionarlas en una lista en cada uno de los libros de la Biblia y que va a ser de gran bendición para que usted pueda apropiarse de las promesas que tiene la palabra de Dios para usted, o también dedicar promesas para seres queridos, para compañeros, hermanos en la fe, o para dedicarla al estudio bíblico y la predicación de la palabra. Así que muy rápidamente he compartido con ustedes esta temática, aprendiendo a estudiar la palabra de manera eficaz. No se les olvide los 3 consejos que les he dado, no se les olvide las herramientas que les he presentado, que ofrecemos como Sociedad Bíblica Colombiana, porque sin lugar a dudas vamos a ser grandemente edificados cuando hacemos uso de estas herramientas y le sacamos provecho a los estudios que otras personas han hecho para que podamos comprender mejor lo que la palabra de Dios nos enseña. Que Dios les bendiga y espero que haya sido de gran utilidad para ustedes esta conferencia.
Buenas noches, nuevamente saludándolos a todos, gracias por acompañarnos en este tiempo, gracias por estar allí atentos a esta conferencia tan especial que hemos podido compartir el día de hoy con todos ustedes. Es un privilegio realmente conocer cada día más acerca de la palabra de Dios. Y qué oportunidad tan especial hemos tenido hoy con este conferencista tan especial que es el pastor Wenceslao Restrepo. Queremos compartirles con ustedes una información también bien especial, pero por ahora vamos a darles un espacio para preguntas. Tenemos un par de preguntas que nos enviaron hace un tiempo, hace un momento aquí por una de las redes. Vamos a compartírselas al pastor Wenceslao para que él tenga la oportunidad de aclarar esa inquietud. Pastor Wenceslao, una de las preguntas que nos están haciendo algunos de nuestros participantes es: ¿por cuál libro es ideal iniciar cuando se está empezando a conocer a Cristo? Ok, muchas gracias. En primer lugar le damos a todos los que se han conectado a este webinar. Yo quiero dar el siguiente consejo. Muchos predicadores, muchos maestros dan el consejo de comenzar a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento. Porque si nosotros queremos comenzar a tener un conocimiento sobre Jesucristo, tenemos que reconocer que de manera más explícita y de la manera más clara, el testimonio que tenemos de nuestro Señor Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento, concretamente en los Evangelios. Así que comenzaría recomendando que la persona acceda a leer los Evangelios. Y de manera personal yo recomendaría que la persona inicie la lectura del Evangelio de Marcos. ¿Por qué razón? Porque es el Evangelio más corto que tenemos, es el Evangelio que utiliza el lenguaje más práctico, más sencillo, y está enfocado, Luis, también en describir de manera muy práctica las acciones de nuestro Señor Jesucristo. De pronto, si una persona se aventura a leer Juan, ya Juan comienza con un prólogo, su primer capítulo, diciendo que en el principio era el Verbo, y esa expresión para muchos suena un poco desconocida. Así que el Evangelio según Marcos es el más práctico, el más corto, y yo soy de los maestros que tiendo a recomendar a la gente que comencemos de lo más sencillo y vamos avanzando gradualmente a lo más complejo. Pero también quiero decirles lo siguiente, que a la hora de seleccionar un texto, un libro de la Biblia para leerlo, nos animemos a leerlo de manera ordenada. Es decir, si seleccionamos Marcos, vamos paso a paso, capítulo 1, 2 y 3, hasta llegar al último capítulo que nos ofrece este Evangelio. Excelente, Pastor Wenceslao, muchas gracias por esa aclaración. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para gran parte de la audiencia, para los papás, para esas personas que están queriendo empezar a iniciar ese caminar con Cristo y conocer más acerca de Dios por medio de su palabra, que es el único camino que tenemos para realmente conocer a Dios. Vamos con una segunda pregunta que nos han compartido en nuestro chat. ¿Cómo podemos en la actualidad incentivar al celo de Dios, a la motivación o al hambre, esa inquietud por conocer más la palabra? ¿Qué podemos hacer los papás, las personas nuevas que nos queremos acercar a Dios para motivarnos y para sacar ese tiempo especial para leer la palabra de Dios? Luis, esta me parece una pregunta espectacular y me dirijo a todos los participantes de este webinar para decirles lo siguiente con gran énfasis. Miren, cuando uno analiza la historia de la iglesia cristiana en estos 21 siglos que tenemos de historia del cristianismo, nos podemos dar cuenta de algo que les voy a mencionar. Bastó con que en un siglo o en una generación se levantara un hombre
o una mujer apasionado por Dios para que de manera consecuente esa persona empezara a contagiar a otros a hacer lo mismo. Entonces, padres de familia, usted quiere incentivar a su hijo, a su hija, a que lea la palabra. Hombre, usted quiere incentivar a su esposa a que sea un lector y estudiante eficaz de la palabra. O mujer, usted quiere conducir a su esposo a que se interese por conocer lo que dice la palabra del Señor. El consejo clave es, en primer lugar, convirtámonos nosotros en esos hombres y en esas mujeres celosas y celosos por Dios. Que en nosotros en primer lugar esté esa pasión, porque cuando está en nosotros esa devoción, de manera espontánea vamos a contagiar a otras personas. Así que tenemos la palabra, la tenemos. ¿Cuál es nuestra tarea? Seamos nosotros los primeros en contagiarnos por este celo de conocer a Cristo, y Dios se encargará de contagiar a otros usándonos a nosotros como instrumentos. Muchas gracias, Pastor Wenceslao, por esos consejos, esas indicaciones. Yo sé que son de gran bendición. Bueno, el tiempo se nos ha ido muy rápido, definitivamente. Lo hemos disfrutado tanto que no nos dimos cuenta en qué momento ya se nos está terminando. Pero no queremos despedirnos sin mencionarles algo bien especial en esta ocasión. Y es que la Sociedad Bíblica Colombiana, en honor a esto que acabamos de hablar durante todo este tiempo con ustedes, de estudiar la palabra de Dios, hemos querido durante este tiempo del mes de febrero tener una promoción muy especial con nuestras Biblias de estudio, para que las personas que se quieren acercar, conocer y profundizar un poco más en su palabra, puedan acceder a ella de una manera muy fácil, muy asequible, en cualquiera de nuestros canales, nuestros puntos de venta o tienda de la Biblia, que es nuestro canal virtual. De modo que vamos a tener las Biblias de estudio, como esta que mencionaba el pastor Wenceslao en su conferencia, es la Biblia Llamados a la Reconciliación, una Biblia muy especial que él ya nos dio un informe muy especial del contenido de ella. Pero también vamos a tener la oportunidad para brindarles estas Biblias devocionales que nos ayudan a tener unos tiempos especiales con Dios, porque están desarrolladas de una forma muy especial por nuestra área de publicaciones y de traducción, de modo que podamos acercarnos a su palabra. Vamos a tener unos descuentos muy especiales a través de todos nuestros canales para que ustedes puedan acercarse y hacer su compra de cualquiera de nuestras Biblias de estudio o nuestras Biblias devocionales. También dentro de ese paquete especial que tenemos en esta promoción que vamos a tener en estos días que quedan del mes de febrero, vamos a manejar un descuento especial en devocionales como Luz en el Camino, uno de nuestros devocionales más vendidos en todo el territorio colombiano. Y asimismo vamos a tener un precio especial para las Biblias infantiles, para ese público especial que son nuestros niños, los amados del Señor Jesús. De modo que papá, mamá, va a tener la oportunidad de poder acceder a este material tan especial, enfocado especialmente para niños, para que ellos se acerquen y conozcan más de nuestro Señor Jesús por medio de su palabra desde la más tierna edad. Tenemos disponibilidad en Amigos por Siempre, Valientes con Jesús, en diferentes versiones, en un lenguaje muy sencillo para que puedan nuestros niños, nuestros hijos entenderlo. También tenemos nuestra Biblia Sé un Héroe, y todas ellas a un precio muy especial. Los invitamos a que se acerquen en los próximos días a nuestros puntos de venta o a través de nuestro canal Tienda de la Biblia. Pueden acercarse y también acceder a todos estos productos con unos precios muy especiales. Quiero decir, Luis, para todos los participantes, que todos estos materiales que ustedes ven son Biblias, y Biblias que tienen herramientas de ayuda, porque precisamente quiero que nos quede algo muy presente en nuestros corazones. Si nosotros queremos ser estudiantes de la Biblia de manera eficaz,
necesitamos avanzar de lo más práctico y sencillo a lo más complejo. Y yo les mencioné algo muy importante. Hay cosas que nos encontramos en la Biblia como palabras desconocidas, desconocimiento de aspectos culturales, de aspectos históricos. Por ejemplo, a veces se mencionan lugares geográficos, pero como nosotros no vivimos allá lo desconocemos. Pero todos estos materiales ofrecen unas herramientas de ayuda precisamente para ayudarnos a todos nosotros a comprender mejor la palabra del Señor. Así que es una herramienta necesaria para aquel hombre y mujer, para aquel joven que diga, yo no simplemente quiero ser un lector, sino quiero ser un estudioso de la Biblia. Es necesario echar mano y acceder a herramientas como Biblias de estudio que nos van a ayudar a comprender mejor lo que el texto bíblico nos quiere decir. Así es, Pastor Wenceslao, muchas gracias por esos consejos que sé que nos van a ayudar mucho a todos nosotros y a todas nuestras audiencias. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos algo muy especial para todos los que estuvieron fieles aquí, atentos a la conferencia y a todo este tiempo que hemos compartido, de modo que vamos a tener un obsequio muy especial para unas personas que hemos seleccionado a través de cada uno de nuestros canales, a través del canal de YouTube, al canal de Facebook y a través de Zoom, los que han estado conectados, las 100 personas. De modo que voy a dar el nombre de los felices ganadores de unas Biblias de estudio para que inicien este tiempo con Dios y se aferren cada día más a su palabra. Tenemos a través del canal de Facebook a Cindy Salazar González. Felicitaciones, Cindy, por estar fiel con nosotros. Te vamos a hacer llegar un obsequio bien especial de parte de la Sociedad Bíblica Colombiana. Asimismo también tenemos a Leomar Pacheco a través de nuestro Zoom. Leomar, felicidades, vamos a hacerte llegar esta Biblia de estudio para que inicies o complementes ese apasionamiento por su palabra. Y el canal YouTube no se puede quedar por fuera, por supuesto. Vamos a tener un obsequio especial para Librería Cristianos Exitosos. Bueno. Librería Cristianos Exitosos, el feliz ganador de esta Biblia de estudio. Gracias por estar allí conectados, gracias por participar con sus preguntas. Les vamos a hacer llegar el obsequio a través de los datos que ustedes nos dejaron en su inscripción. No se preocupe, los vamos a contactar. Bueno, entonces, Wenceslao, unas palabras para despedir a nuestra audiencia. Nuevamente, darle gracias porque sabemos que muchos han hecho un esfuerzo grande para conectarse. Sé que tuvimos un tiempo corto, pero lo que decidimos fue ofrecer a ustedes una conferencia muy práctica. Esperamos como Sociedad Bíblica Colombiana que haya sido de gran utilidad para aquellos que tomaron nota, para aquellos que siguieron atentamente los consejos. Sé sin lugar a dudas que hay muchos datos más por mencionar, pero yo tomé una decisión, Luis, y es la siguiente. Dije, si me voy a dirigir a los participantes de diferentes lugares que se conectan de manera virtual, voy a enfocarme en ofrecer unas herramientas muy prácticas, unos consejos muy prácticos. Y recuerden, no podemos ser estudiosos eficaces de la Biblia si no comenzamos por lo más básico. Y lo más básico es ser apasionados por las cosas del Señor. Si una persona no tiene pasión y interés por la Biblia y por el Señor, pues allí no nos va a servir de nada. Pero para aquellos apasionados, para aquellos que se conectaron en este webinar, esperamos que esta conferencia haya despertado el apetito de ustedes y que en próximas conferencias de la Sociedad Bíblica Colombiana ustedes se puedan sumar. Así que queremos que estén muy pendientes porque esta no es la única. Tendremos sin lugar a dudas otras más donde seguiremos bendiciendo al pueblo de Dios en diferentes lugares. Así es, Pastor Wenceslao. Cada mes tendremos una conferencia diferente para brindarles toda esta información. Vamos a tener a diferentes conferencistas invitados y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. Inviten a sus amigos de la iglesia, de su grupo cercano, familia, para que nos acompañen en la próxima ocasión. Les agradecemos.
Pastor Wenceslao, un placer haber estado con usted esta noche. Gracias por la invitación. De parte de Sociedad Bíblica Colombiana, una bendición para todos ustedes. Chao, chao, buenas noches. Le agradecemos por su asistencia a este evento. Si desea conocer más sobre nuestros servicios, visite sociedadbiblicacolombiana.org o síganos a través de las redes sociales. Le agradecemos por su asistencia.